El 17 de abril de 1961, al conocerse la invasión de Cuba por los marinos norteamericanos, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla organizan un mitin de solidaridad con la Revolución Cubana en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Salen del edificio Carolino y se dirigen por la 3 Oriente hacia el centro de nuestra ciudad. Aproximadamente 250 estudiantes logran llegar al Zócalo. Sin embargo, en este se encuentran aproximadamente a un pequeño grupo de policías que empieza a agredirlos. Los estudiantes universitarios responden a esta agresión, pero por su mayor número logran detener esa agresión de los policías y resguardarse en el edificio Carolino. Desde ahí se reorganizan los estudiantes universitarios y arremeten contra los policías, arrasándolos. De esa misma forma, los propios estudiantes en la 3 Oriente y 2 Sur arremeten contra el Sol de Puebla, que había sido una publicación que permanentemente había estado combatiendo a los estudiantes universitarios y oponiéndose a la posibilidad de la manifestación en favor de Cuba, acusando de comunistas a estos universitarios. Esta agresión a los estudiantes universitarios provocó el inicio del movimiento de reforma universitaria en la Universidad Autónoma de Puebla. Crónicas Universitarias es un programa que trata de rescatar la memoria histórica de la Universidad Autónoma de Puebla. Este día iniciamos la primera emisión de este interesantísimo programa que seguramente nos va a llevar por toda la historia de nuestra universidad hasta conocer con mucha claridad los logros que actualmente tenemos. Hoy empezamos con el movimiento de 1961, que fue el momento histórico más importante que logró la modernización de esta universidad. El año de 1961 fue la lucha contra las fuerzas retrógradas, conservadoras, que se habían apoderado de los órganos de gobierno, de las academias, de los programas de estudio, y que habían tenido en la universidad en el oscurantismo y en el retraso académico y científico. El movimiento de reforma universitaria del año de 1961 fue, como todos lo opinamos, el movimiento que logró un proceso de modernización y de acercamiento a la ciencia y a la investigación universitaria. Es el movimiento del año de 1961 un hito histórico que nos permite recordar cómo esta universidad se ha transformado. La respuesta a esta movilización que hemos comentado del 17 de abril fue del Frente Universitario Anticomunista, de la jerarquía eclesiástica, de los empresarios, de los grupos conservadores que se organizaron para presionar al gobierno del Estado e impedir que la demanda de los universitarios por acabar con el Consejo de Honor y tener una nueva ley orgánica que permitiera que los universitarios democráticamente pudieran elegir a las autoridades, fue un hecho fundamental en esta transformación. Los estudiantes universitarios, después de tomar el edificio Carolino el 1 de mayo de 1961 y de resistir con un rector de facto
como no fue el doctor Julio Glorner, lograron finalmente, el 30 de julio, que las autoridades reconocieran la necesidad de la transformación de esta universidad. Con eso se transforma y se inicia un proceso de modernización y de reforma universitaria democrática en la Universidad Autónoma de Puebla. Estamos en Crónicas Universitarias, el programa del rescate de la memoria histórica universitaria, que se transmite en Radio UAP 96.9 FM y en vivo en Cicla TV. Estamos en el movimiento estudiantil universitario de 1961 por la reforma universitaria, en donde los universitarios recién habían realizado una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana y se iniciaba prácticamente un proceso de modernización de la UAP y evidentemente alrededor de un proceso de movimiento que provocó un enfrentamiento con la policía. Pero bueno, tenemos aquí a Alma Leticia León Salazar. Alma, en esos años del movimiento universitario en la UAP, del movimiento nacional de apoyo a la Revolución Cubana, ¿qué pasaba con la literatura en México y en el mundo, no? Pues mira, pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, se estaba gestando el boom latinoamericano, conformado por Julio Cortázar, José Luis Borges, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Pero acá en México, por ejemplo, uno de los íconos que después va a detonar tan fuerte como es José Agustín, en la novela de La Onda, andaba en Cuba alfabetizando, muy convencido. Él era un muchachito de 16 años que se dio cuenta que tenía que irse a Cuba a alfabetizar, ¿no? Muy convencido con la Revolución Cubana. Por otro lado, aquí en México, en 1961, se había publicado una novela fundamental en la literatura mexicana, que es Dormir en Tierra, de José Revueltas. Ya había pasado todo un trayecto importante de novela para México, que la había encabezado, era todo un movimiento que lo había encabezado Agustín Yáñez, que en 1947 publicó Al filo del agua. Con esa novela, según los anales de la literatura, empieza toda una tendencia en la novela mexicana. Entonces, esta influencia va a ser fundamental, esta novela, porque va a empezar a generar toda una tendencia literaria, pues provocada por escritores estadounidenses y escritores europeos. Los estadounidenses fundamentales en esta tendencia va a ser John Dos Passos, y europeos pues es Kafka, es Virginia Woolf, que están siempre hablando como que en varias partes, ¿no? Sus personajes tienen un monólogo interior muy fuerte, y además los narradores no es solamente uno, no es como aquello que nos enseñaron de que hay un narrador omnisciente, un narrador omnipresente, sino que aquí hay varios narradores, ¿no? Varios narradores que van a ir tejiendo la historia. Así empezó El filo del agua, y va a ser a Agustín Yáñez al que se le dé ese crédito. Pero bueno, nosotros ya aquí analizando, escudriñando
la literatura, pues también encontramos que desde antes o al mismo tiempo que Agustín Yáñez estaba José Revueltas haciendo ese mismo ejercicio siempre, ¿no? Seguimos para hacer el ensayo. Muy bien, Alma, pero ¿tú crees que Agustín Yáñez, Revueltas, influyeron en la conciencia de los estudiantes universitarios de la década de los 60? Porque en todo el mundo y en todo México, bueno, en Puebla estamos comentando el asunto, pero en México se dio todo un movimiento nacional también en apoyo a la Revolución Cubana y una especie de despertar. ¿Tú crees que haya influido también estos literatos en todo este proceso? Pues a lo mejor en ese momento no, pero después seguramente que sí. ¿Por qué digo que en ese momento no? Porque en ese momento pues ni siquiera emergía el boom. Dormir en tierra estaba apareciendo. Yo no sé, habría que entrevistar a todos los sobrevivientes de ese momento y preguntarles si habían leído a José Revueltas esa novela en concreto, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que todos los autores que van a emerger después, pues apenas estaban saliendo, ¿no? Te repito, José Agustín, que es el ejemplo más claro de la novela de la onda en México, pues tenía 16 años y andaba en Cuba alfabetizando, ¿no? Vale. Seguramente después todo eso nos va a llevar a toda una detonación, pero en ese momento yo creo que todo estaba en ciernes, ¿no? Bueno, estamos en Crónicas Universitarias, que se transmite en Radio WAP a través de 96.9 FM y en Cicla TV, un espacio que pretende rescatar la memoria histórica universitaria. Nos vemos en un momento. Estamos en Crónicas Universitarias, el programa que intenta rescatar la historia de la Universidad Autónoma de Puebla. Acabamos de comentar el asunto de la literatura en el periodo de 1961, exactamente el periodo de la reforma universitaria democrática en la Universidad Autónoma de Puebla. Habíamos comentado con Alma Leticia León Salazar, que está con nosotros. Alma Leticia, además de esta parte de la literatura que ya hemos comentado, ¿cómo era el cine en ese periodo? ¿Cuáles eran los elementos que estaban saliendo, pues, influyendo en la sociedad, ¿no? Pues fue un periodo muy importante, porque bueno, en México había algunos intentos de hacer cine, pero por ejemplo en Francia estaba emergiendo Godard, Truffaut, Bresson, ya con un planteamiento bien importante del cine, que además le llegaban a los jóvenes, que era todo un planteamiento de rebeldía, con masculino femenino, con sin aliento, con pickpocket. Tenían ya todo un planteamiento para decirles a los jóvenes que había que hacer otra cosa. En México, por ejemplo, pues estábamos viendo a Buñuel, que Buñuel ya tenía muchos años en México, Buñuel ya tenía toda una filmografía, había ya impactado muchísimo con Los Olvidados, tenía por ahí pues ya tenía toda una filmografía que nos estaba impactando. Y empezaban ya los cineastas que van a detonar años más tarde, como Ripstein, estaba también Julián Pastor, estaba Gurrola, ya se estaba planteando un cine diferente en México, que difería con aquello que era de los rockeros,
de las rumberas, ya se estaba planteando un cine diferente en México. Sí, bueno, obviamente todo este proceso influye en los universitarios nacionalmente. Y en Puebla, en este proceso, estábamos en pleno movimiento de apoyo a la Universidad Cubana, ¿no? Cuba representaba en ese momento una esperanza para Latinoamérica y claro, se empezó a gestar en México un movimiento tan importante como el Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Es decir, el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, y convoca por primera vez en el país a la unidad de todas las fuerzas democráticas. Coinciden todos, intelectuales, políticos, escritores, Carlos Fuentes, Ricardo Carreón, Pablo González Casanova, y dirigentes comunistas, socialistas, en un gran movimiento de liberación nacional tan importante. Y claro, ese proceso se unifica a toda una actividad cultural que también se desarrolla en toda esta actividad. Claro, yo creo que todo este proceso de vida del 61 tuvo que tener un correlato en la vida de los jóvenes universitarios tan importantes, y en el caso de Puebla, en el año 1961, salieron a apoyar a la Revolución Cubana, se enfrentaron a la reacción, y se dio un proceso, un movimiento difícil del gobierno mexicano, el presidente López Mateos, que inicia todo un proceso de lucha contra los comunistas. Es decir, el gobierno norteamericano, específicamente la CIA, los Estados Unidos, inician una especie de campaña contra esa influencia cubana comunista, ¿no? Y se inicia toda una campaña anticomunista, y en Puebla, nace el Frente Universitario Anticomunista, el Movimiento Universitario de Renovación, el Muro, y entonces, ¿cómo es que el cine, la literatura de la cual estamos hablando, es decir, más todo este proceso tan difícil, cómo se enlaza, ¿no? ¿Cómo nos puede dar una explicación de lo que pasa en la vida de los jóvenes, en el sentimiento, en esta reacción, ¿no? Fueron muy importantes, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Pues ahí está José Revueltas. José Revueltas va a ser determinante. Después José Agustín, ¿cómo va a transformar todo eso? ¿Cómo va a digerir todo eso José Agustín? Y va a sacar el movimiento que fue la onda, ¿no? La literatura de la onda, que era aquella literatura que se refería a los jóvenes, que lo narraba un joven, ya hablaba con sus modismos, ya hablaba con su forma de ver la vida. Pues La tumba, Mira quién habla, todas esas novelas fundamentales que de alguna manera desmembraron aquel sentir del 61, del movimiento previo al 68, que fue cuando detona, ¿no? A nivel nacional. Parménides García, Gustavo Sáenz, todos estos literatos que empiezan a tejer una literatura de joven para joven, y el narrador era un joven, porque no usaban un narrador omnisciente ni omnipresente. El joven era el que narraba, era el que decía. Entonces, ahí se empezó a gestar eso, ¿no? Y en el cine, ¿qué pasa en el cine? Pues teníamos la gran influencia de Godard, la gran influencia de Truffaut, de Bresson. Allá se estaban gestando los grandes movimientos. Aquí en México teníamos a un Buñuel que hacía un cine pues muy interesante, ¿no? Muy interesante, que estaba ahí Buñuel haciendo sus cosas para subsistir.
para sobrevivir, pero que nos dejaba algo, que nos dejaba una enseñanza, no era tan superficial. Y bueno, posteriormente van a estar otros cineastas en esa década, antes del 68, como son Egurrola, como es el propio, ¿cómo se llama este? Arturo Rimstein, con Tiempo de Morir. Y además Tiempo de Morir tiene un guión bien interesante, porque el cuento lo escribe García Márquez. Entonces lo van determinando, lo van rehaciendo, lo van logrando, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se están gestando cosas muy importantes. Muy bien, pues estamos en Crónicas Universitarias, pueden consultarnos en Facebook, en Twitter. Estamos desarrollando todo un trabajo que nos puede ayudar a rescatar esta memoria universitaria. Invitamos a todos los universitarios, a los jóvenes, a que nos envíen pues todos los comentarios que sean necesarios, sus fotografías, sus documentos, para que puedan avanzar en todo este proceso. Crónicas Universitarias es un programa que intenta rescatar la memoria histórica universitaria. Vamos a pasar a un corte, pero vamos a desarrollar una entrevista con los dirigentes universitarios de la época, que desarrolláramos en un momento. Si regresamos, adelante. Nací el 24 de febrero de 1939 en esta ciudad, en la ciudad de Puebla. Soy hijo de el señor Jesús Morales Quirvan y de la señora Socorro Tapia Onofre. Entonces, clase media, yo diría baja cuando es el momento de mi nacimiento, y que un poco avanza a clase media. Después, en aquel entonces, pues, es el año son los años de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra después y el mercado negro. Entonces ser clase media es ser clase media, yo creo que es ser clase media, a lo mejor comparándola con ahora, clase media alta de ahora, ¿verdad? Aunque allí en aquel entonces había muchas deficiencias. Entonces me toca estudiar en una escuela privada, paso un poco de mi tiempo en una escuela oficial, es decir, la primaria la hago en la Academia Militar Inés Zaragoza, y luego salgo de ahí al terminar la primaria para entrar primero de secundaria a la todavía entonces secundaria socialista Venustiano Carranza, donde de alguna manera me tocan una serie de maestros que curiosamente después, cuando regreso al Zaragoza, son mis maestros también en la preparatoria y en la secundaria. Es decir, son maestros que correspondían al esquema socialista que pregonaba la escuela secundaria, no sé, Jorge Rubén Huerta, Julio César Pacheco, curiosamente nos da clases Ramón Díaz Ordaz, el hermano mayor de Gustavo, con una posición totalmente liberal y diferente, y por supuesto nada autoritaria en comparación con Gustavo. En fin, entonces yo creo que ahí empieza a gestarse un poco el punto de vista de por qué hacer cosas. Una de las situaciones que se plantean, quizá dices tú, los antecedentes del por qué involucrarse en movimientos sociales. Bueno, parece ser, según me platicaba mi padre, él estuvo involucrado en movimientos sociales, me platicaba en las diferentes elecciones, en algún momento fue perseguido de Maximino Ávila Camacho, etcétera, etcétera.
no sé, compañero te recordarás de Esteban González, el Pachón, en fin, quizá eso y que él de alguna manera siempre, una de las cosas que decía es que me acuerdo que tenía un verso que él ponía en sus libros. Él estudió Derecho y no lo, vamos, se quedó en el último año y no terminó. Y él ponía en sus libros Derecho y todo esto, este verso que era, creo que Díaz Pinón, ese de nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Entonces yo creo que esto de alguna manera me influyó. Decía que estudié primero secundaria en la Venustiano Carranza, luego de ahí regreso al Zaragoza, donde en el momento de regresar automáticamente me eligen presidente de la Sociedad de Alumnos, que es la primera vez que hay presidencia de la Sociedad de Alumnos, y soy presidente de la Sociedad de Alumnos durante el segundo año de secundaria, tercero de secundaria, y primero y segundo de prepa. En aquel entonces eran 2 años de prepa solamente. Al terminar la preparatoria, era una escuela militar, entonces había una serie de reglas no escritas, pero que se respetaban en el terreno de lo militar, y era que, por ejemplo, si alguien cometía un error en un servicio, tenía que perder el pelo. Y había jerarquías, es decir, a los rasos, a los cadetes, nos pelaban todos, y y así había jerarquías hasta llegar a los oficiales. Entonces, al pasar frente a Palacio Nacional, al oficial que iba al frente de nuestra sección, se le cae la espada. Entonces, regresando a los autobuses para regresar a Puebla, le decimos, oye viejo, ¿tienes que pelarte? Y dijo, sí, claro, por supuesto. Entonces no teníamos derecho, yo era cadete, aunque era presidente, era cadete no acepté jamás ningún grado. Entonces, en alguna ocasión que estábamos arrestados, aprovechamos que él no se había pelado y le dijimos, oye Leopoldo, pues pélate, ¿no? Y dijo, ¿quién me va a pelar? Entonces le dije yo, y lo pelé. Entonces me hicieron todo un consejo de honor, me enjuiciaron en la escuela, hubo defensores, etcétera, etcétera, junto con mi primo Hugo Manlio Huerta, que es de los que están en la fotografía del 1 de mayo, cuando toman el 1 de mayo 61, cuando toman la universidad. Sí, él ya falleció. Entonces nos enjuician a los dos y nos terminan expulsando de la escuela. Aunque desafortunadamente para ellos éramos los mejores alumnos de la escuela, entonces después nos tienen que solicitar que regresemos a recibir nuestros premios y todo esto, porque como te comentaba hace rato, nuestros maestros eran, pues, no sé, los maestros clásicos de aquel entonces, de españoles que venían de refugiados de la Guerra Civil Española, no sé, Sánchez Rodríguez, Fernández de Arena, Chucho Martínez y Martínez, decía yo, Jorge Rubén Huerta, María del Carmen Pérez H, etcétera, que de inmediato, tan pronto como nos expulsan, como éramos los mejores alumnos, ellos dicen, una cosa es la cuestión militar, otra cosa es la universitaria, la estudiantil. Por lo tanto, nosotros, porque además eran inspectores de la UAP, nosotros no aceptamos que sean expulsados. Entonces nos reciben de nuevo solamente para fines de los exámenes. Entonces yo creo que esto de alguna manera me marca, porque pues tuvimos que estar mi primo y yo, y otro muchacho, Carlos Cacho, que parece que ya falleció, tuvimos que estar 30 días en la 25 zona militar, durmiendo en el suelo, entre ratas y cucarachas, y maltratados por los soldados, como si de veras fuéramos presos comunes, y como si fuéramos, yo tenía en aquel entonces 16 años, pues. Entonces nos maltrataban mucho. Yo creo que esto empezó a formar, junto con lo otro, decía yo, de nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca lo necesario, empezó a conformar una personalidad en la cual me oponía permanentemente a lo que yo consideraba que era injusto.
También antes de terminar la preparatoria, un compañero abogado, que es abogado hoy actualmente, Reinaldo Soto Madrigal, me invitó, junto con otros dos compañeros de la misma escuela, de la misma preparatoria, a incorporarnos a la JEF. La JEF es los jóvenes de la masonería, Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, y le entramos a la masonería. ¿En qué año fue? Esto debe de haber sido, híjole, nos debemos de haber sido 1950. ¿Cuándo fue lo de Laica? Debe ser 56, ¿no? Más o menos. 54, 55. Porque estábamos presos y ahí tenían radiecito los soldados y oímos que acaban de mandar el Sputnik con Laika al espacio y nosotros estábamos presos, entonces fue ese año. Y a principios de ese año fue que nos incorporamos a la G. Entonces, una masonería que es muy diferente a la masonería conocida, la masonería yo diría incluso tradicional, una masonería que desde entonces los AGEFs era un grupo contestatario, éramos gente que participaba tanto en las prepas Benito Juárez, en la prepa del Madero, en la prepa del Zaragoza, y ahí de alguna manera se discutían explícitamente todos los problemas. Por supuesto, posteriormente, todavía como AGEFs, la Revolución Cubana, por supuesto, la Revolución Cubana antes de la toma de posesión, antes de la toma de que bajaran de Sierra Maestra, es decir, cuando veíamos a los guerrilleros, a los barbones, pues, etcétera, en todo esto, ¿sí? Vivimos muy de cerca, chamacos, pues, la bronca guatemalteca con Jacobo Arbenz, por supuesto el movimiento ferrocarrilero y magisterial, con Otón Salazar, el magisterial, y con Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que después terminó siendo muy buen amigo mío, por cierto. Sí, entonces vivimos muy de cerca, como AGEFs. Entonces, yo creo que esto nos calentó mucho el asunto, ¿no? Teóricamente, desde el punto de vista formal, la masonería es antitética a los grupos comunistas, y los grupos comunistas son antitéticos a la masonería. Sin embargo, por ejemplo, cuando posteriormente, en diferentes veces que he viajado a Cuba, en Cuba la masonería es muy importante, y la masonería ha apoyado desde antes a Fidel y posteriormente, y si ustedes bajan del Hotel Habana Libre, es que hay una bajadota, ahí se ve, hay un gran panorama y se ve una escuadra y un compás donde están los grados filosóficos, ¿sí? Entonces, es una paradoja, pero así. Y nosotros nos permitíamos ese lujo de discutir, y éramos apoyados por los mayores, Entonces, cuando te comentaba antes de que se empezara a grabar esto, que el 17 de febrero de 1961, sí, ¿Quiénes conformaban la jefe? bueno, Ramón Beltrán, Eladio Villagrán, Pedro Velázquez Barrón, Fausto Antonio García Santibáñez, Arturo Santibáñez, Alfredo Romero Palma, Pedro Reyes Ortega, más o menos son los que me acuerdo. Sí. Entonces, discutíamos y todo esto, y decíamos, veíamos lo de la Revolución Cubana, y entonces el 17 de febrero de 1961 empezó el año con una serie de movimientos latinoamericanos para romper relaciones con Cuba. Entonces la OEA se puso violenta y toda la cosa, y el primero que rompió relaciones con Cuba fue Perú. El presidente de Perú era en aquel entonces Manuel Prado. Y Manuel Prado viene precisamente a Puebla el 17 de febrero.
Entonces nosotros desde el 15 de febrero, el 14 de febrero que sabíamos que iba a venir, empezamos a platicar qué hay que hacer, qué hacemos para que Todos son la jefe. para que sí, en los AJEF, en Logia AJEF, sí. ¿Qué hacemos para protestar? Y pues nuestra impotencia y todo esto, quiero decir que jugábamos prácticamente con francotiradores porque no teníamos ninguna relación con nadie. Es decir, el único que de alguna manera nos visitaba ocasionalmente era José Luis Naval, que después ya fuimos camaradas en el partido. Por cierto, y Cid de León, primo de Manuel Cid de León. Sí, entonces él visitaba a la jefe y platicaba con nosotros. Iba con un muchacho de Baja California, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, y platicábamos entonces en ese contexto, dentro de la impotencia que tenemos, se nos ocurrió hacer una pinta. Compramos chapopote, lo disolvimos con gasolina y nos pusimos a pintar dos cosas. En los lugares a donde iba a ir Prado, que era básicamente Casa Puebla, que era la casa de Betancourt todavía o algo así, ahí en los fuertes de Loreto y Guadalupe, ahí pintamos Prado Lárgate, iba a visitar el Museo de la Revolución en la 6 Oriente, donde también pintamos, esto es Cuna de la Revolución en... El programa Crónicas Universitarios en Radio UAP, frecuencia modulada 96.9. Ahora acabamos de escuchar la entrevista con Cito Vera, la primera parte de ella. Tendremos esta y muchas otras entrevistas que hemos realizado durante un buen tiempo. Bueno, hoy hemos abordado el programa en relación con el movimiento de reforma necesaria de 1961. Y nos parece este hecho importantísimo porque se ubica exactamente en un proceso de profundas transformaciones universitarias. El gobernador del estado, en ese entonces, Fausto M. Ortega, presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, y el secretario de gobierno, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, obviamente que cada una de sus políticas influyeron determinantemente en la vida de la Universidad Autónoma de Puebla. El movimiento de 1961 fue un punto fundamental en la transformación de esta universidad hacia su modernidad y a lo que nos podemos decir un proceso de transformación tan importante que permitió la vida democrática, la desaparición del Consejo de Honor, la asunción del Consejo Universitario